ustedes. En este momento, siendo las 13 horas, el día 24 de septiembre de 2019, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha. Secretaría General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta del orden del día del asunto a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, el magistrado Mariel Hernández Tinajero y el magistrado Martín Silva Vázquez, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. El asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el proyecto de resolución correspondiente al juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC JLD 10/2019, mismo que ha sido precisado en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para discusión y resolución del asunto previamente circulado. Si están de acuerdo, por favor. A favor. A favor. Secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta del proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC-JLD-10/2019, turnado a la ponencia del magistrado Mariel Hernández Tinajero. Previa autorización de ustedes, me permito dar cuenta con el juicio local de los derechos político-electorales 10/2019. Antes de identificar el problema que se pide resolver, es necesario entender el contexto de los hechos que lo generan. La problemática surge de la convocatoria de elección de delegados y subdelegados del municipio de Corregidora Querétaro, emitida el 5 de octubre de 2018. En el caso, el presidente municipal y su ayuntamiento, en ejercicio de una facultad discrecional, decidieron que los cargos delegacionales se eligieran a través del voto popular. La jornada electoral se celebró el 28 de octubre de 2018 y luego de acudir a la sala regional con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en 2019 se otorgó el triunfo a la promovente en este juicio. Luego que la actora tomó protesta del cargo como titular de la delegación de Candiles, municipio de Corregidora, es que acude a plantear varios problemas a este tribunal. Bien, ¿cuál es la problemática planteada en la demanda? En primer lugar, se expone un problema relacionado con la constitucionalidad del derecho a una remuneración como servidora pública. En su concepto, la convocatoria electoral emitida en octubre de 2018 resulta inconstitucional en la parte donde señaló que las personas participantes y o triunfantes del proceso electoral renunciaban al derecho a una remuneración, esto al prever que el cargo sería honorífico y no adquirirían la calidad de empleados municipales. La actora aparte que al ser delegada municipal tiene la calidad de servidora pública y por esa razón tiene derecho a un pago por su trabajo. En esa virtud, señala que la disposición de la convocatoria es contraria al artículo 127 constitucional y varios tratados internacionales. Asimismo, asegura que la remuneración es un derecho inherente al ejercicio del cargo como delegada municipal. Bien. En un apartado previo de la sentencia, se estudian distintos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. De estos, interesa destacar que las elecciones de autoridades auxiliares, como las delegaciones, son equiparables a los procesos reconocidos en la Constitución Federal. Por esta semejanza, es necesario que se respeten y garanticen los mismos principios, entre otros, la certeza, definitividad y acceso pleno a la justicia. Por su parte, la autoridad responsable en su defensa ha señalado que la actora carece de derecho, pues ella conoció de la disposición de la convocatoria desde que se publicó y al participar aceptó las reglas del proceso sin que ahora esté en condiciones de reclamarla. Como toda causal de improcedencia, las afirmaciones de la responsable persiguen que no se emita una sentencia de fondo. Sin embargo, en el caso se estima que el acto no se ha consumado de modo irreparable y no se actualiza alguna otra causal que impide el dictado de una sentencia de fondo. En el proyecto se explican dos razones sustanciales y complementarias para realizar el estudio sobre la constitucionalidad del derecho a una remuneración. La primera de ellas, en seguimiento a las sentencias de la Sala Superior, se estima en el caso que las autoridades municipales, emisoras de la convocatoria impugnada,
omitieron prever un plazo razonable para agotar una cadena impugnativa que garantizara el derecho a una tutela judicial efectiva materializado en un recurso judicial efectivo. En efecto, entre la jornada electoral y la toma de protesta mediaron únicamente 2 días, lo cual por sí mismo anuló el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta circunstancia actualiza una excepción al principio de irreparabilidad, pues resulta formal y materialmente posible la reparación o restitución en el goce de los derechos presuntamente vulnerados, debido a que antes no se ha garantizado tal derecho. Una segunda razón para entrar al fondo del asunto es que se trata del derecho a la remuneración, el cual, por mandato jurisprudencial, se puede exigir mientras dure el ejercicio del cargo, es decir, no era posible exigirle a la actora que lo reclamara mientras estaba en transcurso el proceso electoral. Conforme a estos 2 razonamientos, se estima que el acto impugnado no sea consumado de modo irreparable. En el fondo, se detalla en el proyecto, se propone declarar fundado el agravio de la actora debido a la inconstitucionalidad del artículo 2º transitorio de la convocatoria mencionada. En síntesis, para justificar esta conclusión, se exponen las siguientes razones. En primer lugar, se considera que la disposición transitoria carece de fundamento legal y constitucional. Que el ayuntamiento tenga libertad para establecer los requisitos de elegibilidad no significa que pueda adicionar, modificar o alterar el contenido de la ley que aplica. Como segundo argumento, se advierte que la disposición viola el principio de irrenunciabilidad. En efecto, los artículos 127 de la Constitución Federal y el 14 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro prescriben categóricamente que el derecho a la remuneración es irrenunciable. Por esta razón, el segundo transitorio resulta inconstitucional, pues establece precisamente lo contrario a estos mandatos. En tercer lugar, también se destaca como un argumento pragmático que de los 18 municipios que integran el Estado de Querétaro, solamente 5 de ellos omiten pagar a los cargos delegacionales, lo cual revela una indebida aplicación e interpretación de las normas, dado que todos los municipios tienen la misma base normativa de actuación. En cuarto lugar, para fortalecer la conclusión, se considera que esta es acorde con el artículo 1 constitucional, entre otros con los principios pro persona, universalidad y progresividad que rigen la materia de los derechos humanos. Así es, en el caso se advierte que no existe alguna razón objetiva para tratar de modo diferente a personas que ocupan un mismo cargo. Luego, la omisión de pago representa una violación al principio de progresividad en su vertiente de regresividad, pues en 2018 sí se remuneraba a las delegaciones de corregidora. En efecto, una vez alcanzado cierto nivel de goce, el Estado debe hacer todo lo posible, todo lo necesario por conservarlo e incluso por incrementarlo. Por el contrario, queda prohibido disminuir el goce sin justificación suficiente. En quinto lugar, se expone que la remuneración es un derecho inherente al cargo. En este caso específico, se reconoce a la delegada de Candiles como un producto de una elección popular. Esta es una razón más para que la actora deba gozar de la remuneración constitucional, tal como se establece en la jurisprudencia 21/2011, cuyo rubro es cargos de elección popular. La remuneración es un derecho inherente a su ejercicio. En ese tenor, se llega a la conclusión de que la delegada, formal y materialmente, tiene el carácter de servidora pública, y tanto la Constitución como la legislación estatal reconocen el derecho a una remuneración. En consecuencia, se propone considerar inconstitucional el artículo 2 transitorio de la convocatoria electoral. En otro orden de ideas, la actora plantea violaciones al derecho de petición, dado que ha dirigido diversos escritos a distintas autoridades municipales sin obtener la respuesta correspondiente. En el proyecto se explica que tal derecho se ha garantizado debidamente, pues se han obtenido las respuestas correspondientes y las mismas se encuentran fundamento legal, constitucional o jurisprudencial. En otro apartado se analiza una supuesta obstaculización al ejercicio del cargo y la omisión de notificar distintos eventos. Al respecto,
se consideran o se han considerado en el proyecto los agravios como infundados e inoperantes, dado que el actor omite probar las afirmaciones que hace y ni siquiera comunica elementos mínimos para emprender un estudio al respecto. Esta es la cuenta magistral. Presenta, magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna intervención? ¿Magistrado? ¿Magistrado? Con el permiso de la maestra presidenta, del magistrado Martín Silva, informar a través de las sentencias de este tribunal las razones que sostienen su procedencia es una buena práctica, una práctica que con el paso del tiempo debe convertirse en obligatoria. Pareciera ser que la sentencia que hoy se pone a consideración del Pleno fuera una simple decisión, es decir, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sede en la ciudad de Monterrey, divide la causa y en plenitud de jurisdicción deja a este tribunal que decida lo que en derecho procede. No obstante, la ponencia que hoy se presenta ante ustedes, en primer término, quiere hacer notar que el problema jurídico es de grandes dimensiones. Pareciera ser que dos instituciones jurídicas, como lo puede ser la definitividad y la progresividad, podrían tratarse hegemónicamente. Sin embargo, en el proyecto existen tres vertientes por lo que toca a la definitividad y una más por lo que refiere a la progresividad, que rompen la hegemonía que nos había dado el positivismo, estableciendo normas generales o criterios absolutos que pudieran ayudarnos a resolver el caso concreto. Me referiré en primer término a la definitividad, porque es obligado dejar constancia de las razones por las que avanzamos en el sentido propuesto. La teoría jurídica tradicionalmente indicaba que la definitividad implicaba agotar la cadena impugnativa antes de llegar al juez de control constitucional. Si no agotabas la cadena impugnativa, no estabas en posibilidades de ser oído en justicia en un control concentrado constitucional. No obstante, se presenta el Estado constitucional de derecho y el nacimiento de los órganos con autonomía constitucional, entre los que se encuentra este Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Y entonces se establece una nueva vertiente o una nueva interpretación de lo que es la definitividad, siendo esta la posibilidad material de llegar a la reparación del acto hasta antes de la toma de protesta de los respectivos cargos electivos. Esta concepción a la que me he referido, considero, se sustentaba en el interés y el orden público que significaba constituir a los órganos de gobierno que se eligen a través del voto en tiempo y forma. Si nosotros permitiéramos que las elecciones de ayuntamientos se impugnaran más allá del 1 de octubre del año correspondiente a la renovación, el espacio de poder o el vacío de poder sería extremo. A través de estas dos exposiciones, entonces, es que junto con las personas que nos auxilian a presentar el proyecto a ustedes, llegamos a la conclusión de que la definitividad debe avanzar y fortalecerse en una vertiente más. Y es cuando no se permite el respeto efectivo a los derechos humanos. ¿Por qué? Efectivamente, como se ha dado noticia en la cuenta, el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución nos obliga a todas las autoridades a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entre ellos, como se indica en el proyecto, tenemos el acceso a una tutela judicial efectiva. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos indica: todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar la tutela judicial efectiva. La nueva vertiente que hoy estamos anunciando indica entonces que
cuando no se respeten los derechos humanos, principalmente a una tutela judicial efectiva, existirá oportunidad. ¿Por qué? Porque la violación es de dimensiones muy complejas, como se resuelve el problema. En esas condiciones, entonces, lo que comunicamos en este momento a través de este proyecto es, en materia electoral, la definitividad ha avanzado en un tránsito vertiginoso para ser integrada a través de 3 aspectos distintos: agote de las instancias impugnativas, oportunidad para reparar antes de que se tome ejercicio del cargo, pero ahora es necesidad de reparar una violación sustancial, y todas las violaciones serían sustanciales, a derechos humanos. Siempre que sea necesario tocar con el control constitucional como se propone al Pleno ahora, será oportuno y no se vulnerará el principio de definitividad. El otro aspecto que también se menciona en el proyecto es el avance del principio de progresividad. En esta circunstancia no abundaría más que confirmar: las delegadas y los subdelegados en el municipio de Corregidora ya percibieron un ingreso. Y en un Estado constitucional, democrático, de derecho, como es la aspiración que tiene el Estado mexicano, de lo que se refleja en el artículo 1 constitucional, tocado el 10 de junio del 2011, no podemos dar marcha atrás en el reconocimiento de los derechos que se vayan concediendo a favor de las personas. Solo porque un personaje como el de la voz requiere de un argumento de autoridad, con el permiso del Pleno, daré lectura a un texto del doctor Jaime Cárdenas Gracia, que es experto en teoría del Estado constitucional, que a propósito de lo que estamos desconcentrando o defragmentando, nos dice: el poder de los jueces constitucionales, que tienen facultades para establecer los alcances y límites de los derechos humanos, como lo estamos haciendo ahora, además de resolver caso por caso, aunque a veces de manera general, ¿sí?, las colisiones entre los principios constitucionales y convencionales. Sin embargo, los jueces constitucionales adolecen de legitimidad. Hasta ahí en lo que a la lectura importa. Establecemos límites y alcances a los derechos humanos. Esto lo hacemos caso por caso, o a veces a través de reglas generales. Esa es la gran virtud del Estado constitucional. Probablemente también el inicio de esta nueva etapa o de esta forma de interpretar sea que el precedente o la jurisprudencia por precedente supere en breve a la reiteración de criterios. Estoy en cuanto. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna participación? Adelante. Gracias, Presidenta, por su venia. Solamente para destacar 2 aspectos que me parece es importante no soslayar en relación con este caso que nos ocupa el día de hoy. El primero de ellos tiene que ver con seguir una línea jurisprudencial y también de precedentes, en el sentido de el derecho inherente al cargo que tiene que ver con la remuneración. De tal forma que ese es un aspecto que este caso en particular es destacable, porque estamos resolviendo una cuestión de suyo fundamental en términos de establecer con mucha claridad. El proyecto tiene el mérito de la claridad en ese sentido, al establecer con mucha contundencia que digamos que los cargos tienen una serie de derechos y que estos derechos no se pueden condicionar a través de una convocatoria, a través de artículos transitorios en dicha convocatoria. Ese es el segundo aspecto que quisiera destacar ante este pleno, lo relacionado con el hecho de que hoy estamos inaplicando algunas disposiciones relacionadas con esta convocatoria, y con ello también el tribunal, a través de este precedente, deja muy en claro lo relacionado con el hecho de que los ayuntamientos, los municipios, digamos, tienen determinadas libertades de configuración en cuanto a emitir normas que regulen la convivencia, diversas normas de tipo jurídico, digamos, este es el caso, pero la limitante en función de este punto en particular, sobre el que estamos pronunciándonos para aplicar,
es que no se pueden establecer disposiciones que establezcan la gratuidad, porque finalmente el término honorífico empleado, y como ya se ha dicho en la cuenta muy clara al respecto, pues el término honorífico, digamos, en la convocatoria se ha estado empleando, se empleó siempre en el sentido de que el cargo era gratuito, por lo tanto, quienes ocuparan ese cargo no tendrían la posibilidad de recibir una remuneración. Por lo tanto, me parece que son los dos aspectos sumamente destacables en el proyecto que hoy en día estamos resolviendo. Reiteraría, digamos, el hecho de que estamos estableciendo en este proyecto un precedente fundamental en Querétaro, relacionado con que los cargos tienen de suyo, digamos, como una cuestión inherente, una remuneración. Y esta remuneración no es ni renunciable, ni es tampoco, digamos, posible que quede a disposición de los ayuntamientos, que a través de una convocatoria se pueda modificar o sacrificar ese derecho a la remuneración. Y el segundo, reitero, la inaplicación, y con ello el tribunal me parece que envía el mensaje en lo sucesivo para estos ayuntamientos de que este tipo de normas ya no pueden reiterarlas, ya no pueden, digamos, incurrir o insistir en volver a hacer una norma con estas características en donde se diga que los electos, digamos, estos funcionarios, no podrán tener alguna remuneración por el ejercicio del cargo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna otra participación? Bien, por mi parte, señalo que estoy de acuerdo con las consideraciones y resolutivos del proyecto y me sumo a lo que ya han expuesto en esta sesión los magistrados. Sin embargo, he de manifestar un voto razonado en razón de las causales de improcedencia y señalaré por qué. En este expediente, la autoridad responsable afirma que la actora carece de derecho para pedir una remuneración, toda vez que en su momento no impugnó la convocatoria que se había emitido a fin de que las personas que estuvieran interesadas en ser delegadas puedan participar. Al no haberlo impugnado en ese contexto y haber esgrimido argumentos en relación a esa disposición que señala que el cargo debe ser honorífico, entonces ya carece de este derecho. El proyecto propone desestimar esta afirmación de las autoridades responsables, con lo cual manifiesto mi coincidencia, y lo hace a partir de dos argumentos. Uno, se actualiza una excepción al principio de definitividad al no haberse garantizado el derecho a una tutela judicial efectiva a la actora, y dos, el derecho constitucional a la remuneración es exigible hasta que se elige quien ocupará el cargo. En cuanto a estos argumentos, destaco que me aparto del estudio relativo al principio de definitividad, toda vez que este principio es aplicable para dar certeza a las etapas de un proceso, pero el motivo de improcedencia hecho valer no atiende al proceso de elección, sino para ser delegada, sino al tema de la remuneración. Destaco, insisto, la estructura del proyecto, la calidad y la solidez de los argumentos que se deja ver todo a lo largo del mismo en atención a los diferentes motivos de inconformidad, pero manifiesto, insisto, que me aparto nada más en cuanto a este tratamiento que se le da al principio de definitividad. ¿Alguna otra intervención? Gracias, Presidenta. Únicamente para, si usted me lo autoriza, sumarme al voto razonado, dado que coincido plenamente con lo señalado justo en este punto en particular del proyecto. Me apartaría, al igual que usted, Presidenta, en relación con ese punto del tratamiento del proyecto sobre el principio de definitividad. Lo comparto en sus términos y anuncio que comparto el voto razonado. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna otra participación? Adelante. La pluralidad como esencia del Estado constitucional democrático de derecho debe celebrarse al interior de este pleno. Me sumaría, si me lo permite, magistrado Martín Silva, a la invitación que se hizo en la sesión anterior para que se consulten las razones que se plasman en la sentencia. Creo que mientras más las personas conozcan los argumentos ahí reflejados, conocerán la manera en que el Pleno está interactuando. Mi gratitud permanente para ustedes. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿otra participación? No, pues sí. Bien. Al no haber más participaciones,
Secretaria General de Acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Martín Hernández Tinajero. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto con voto razonable. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nito Castillo. A favor y manifiesto el voto razonable. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEC JLD 10/2019 fue aprobado por unanimidad de votos, con voto razonado de manera conjunta del magistrado Martín Silva Vázquez y de usted, magistrada. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas se resuelve. Primero, se ordena la inaplicación del artículo 2 de la convocatoria para la elección de delegados y subdelegados del municipio de Corregidora Querétaro por inconstitucional. Segundo, se declara garantizado el derecho de petición de la parte actora. Secretaria General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día existe algún otro asunto a tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretaria. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día para esta sesión pública y siendo en este momento las 13:25, la damos por concluida, agradeciendo a todas y a todos su asistencia.